El reporte de más de 1000 civiles heridos en el transcurso de esta última semana, no solo adultos, también adolescentes, también niñas y niños, ha motivado una alerta, por cierto, en los organismos de derechos humanos. Desde diversos sectores se cuestiona el uso de violencia excesiva y la existencia de abusos que no son aceptables aún en estado de emergencia. Los afectados, y esto es muy importante, no son solamente un número, son personas, seres humanos cuyos testimonios debemos escuchar. Advertimos que el reportaje que presentamos a continuación contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras. Sin embargo, creemos que el mejor aporte que el periodismo puede realizar a la democracia consiste en no callar una realidad que debe ser informada. El reportaje es de los periodistas Elías Sánchez y Julio Sánchez. ¡A la pared! ¡Estamos todos aquí, güey! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Estamos todos aquí! Espéreme. 7 de la tarde! ¡7 de la tarde! Oiga, no me trata así. Espéreme. Desde la época de la dictadura, que la labor de militares y carabineros no era tan cuestionada. Este cabrón le acaban de disparar en la cabeza y en el brazo. Acaba de pasar en Vicuña Maquena, había un incendio, weón, y los carabineros llegaron, pero a hacer mierda a la gente, weón. ¡No, están disparando, mucha madre! Se habla de excesos, abusos y, derechamente, violaciones a los derechos humanos. Amigo, ¿qué te voy a levantar? Amigo, párate nomás. Si hace 4 décadas estos hechos quedaban rápidamente en el olvido, el uso masivo de diminutas cámaras de celulares hoy permiten visibilizar lo que antes se callaba o estaba condenado al olvido. Era domingo. Habían pasado 48 horas del inicio de las manifestaciones. Maribel Bravo dice que iba en su auto con 2 amigos y 3 niños. Habían cargado benzina cuando se encontraron con una estampida de gente que había saqueado un local. Es en estas circunstancias que un carabinero disparó contra el vehículo. La hija de Maribel, de 9 años, y su sobrino recibieron los impactos de bala. Los niños empiezan a gritar que salgamos del lugar y yo justo estoy en el momento echando benzina. Se forma otro saqueo y viene carabinero y el chofer se asusta al niño y aceleró mucho el auto. De ahí carabinero se clavó con nosotros. ¿Ahí comenzaron a disparar por eso? Comenzaron a disparar. ¿Cuántos disparos? En el vehículo yo tengo 3. Tengo uno que entró por el maletero que le pegó a los niños, el otro al neumático y el otro al chofer que le entró por el vidrio de él. Él es Máximo, de 9 años. Iba en el asiento trasero del vehículo. El impacto de bala llegó a un costado de su espalda. Hoy permanece hospitalizado en la unidad de pacientes críticos del Hospital Félix Bulnes. Al niño le pega aquí. ¿Las costillas? Sí, y donde lo operaron, dijo el cirujano que le había molido un pedacito de costilla y eso tuvieron que sacarse. Y no le pudieron sacar la bala. Le quedó la bala dentro. ¿A qué distancia dispara Carabineros desde el vehículo? Como de aquí al vehículo, al segundo vehículo. Al segundo gris que está ahí. Sí. Carabineros reconoce el uso del arma de servicio, pero sostiene que las personas que iban en el vehículo habrían participado de un saqueo. Maribel niega tajantemente esa acusación y recuerda las actitudes de los policías con los niños baleados. Me tiraban, tírate al suelo, tal por cual. ¿Y los niños estaban sangrando? Sangrando en el suelo de guata, con las manos en la nuca. ¿Los niños? Sí. ¿Los que estaban heridos? Sí. Y yo tomo al carabinero de la mano porque él ya se iba, como para abrir el furgón y subirlo a todo arriba, y yo le tomo y le digo que tenía los 2 niños heridos. Y él lo levanta a los niños y les ve que le corría la sangre porque andan con polera oscura. El caso llegó a oídos de la Defensoría de la Niñez, quien cifra en 20 los menores de edad heridos por un mal proceder de las fuerzas uniformadas. Y es necesario ponerle nombre, ponerle cara a quienes están sufriendo las vulneraciones a los derechos humanos, porque estos no son números. Y el Estado es responsable de cada una de las personas que en un contexto en el que han sido incapaces de controlar la delincuencia con los organismos policiales, han sido incapaces también de evitar que los derechos humanos sean vulnerados, particularmente de quienes son más vulnerables, como son la población de niños, niñas y adolescentes. Desde el año 1987 que las protestas ciudadanas no eran reprimidas bajo un estado de emergencia con toque de queda.
Y aunque ya no vivimos en dictadura, las acciones represivas de los últimos días despertaron los fantasmas que parecían enterrados. ¡Oh, hermano! ¡Hermano! ¡Oh! ¡Le rompieron la cabeza! 5 muertes son atribuidas a la acción de uniformados. Hay 4 formalizados, 2 de ellos en prisión preventiva. Lo más grave es cuando se ha producido una muerte y puede llegar incluso, si producto de la tortura se produce la muerte, a perpetuo calificado. A los centros de urgencias ya llegaron más de 1.200 civiles heridos que participaban de las movilizaciones. Aproximadamente el 68% de las personas que habían ingresado son por armas, por proyectiles. La primera en recibir el impacto de este armamento fue la estudiante de 22 años, Valeska Orellana. Uso desproporcionado de la fuerza, ¿están autorizados para actuar de esta manera? Le preguntamos a Guillermo Benítez, coronel en retiro de Carabineros. Primero, las imágenes son muy fuertes y yo creo que nadie lo deja indiferente cuando mirar una imagen así, sobre todo de una niña y saliéndole sangre. La policía de Chile como agrede a las mujeres. Y si el carabinero disparó estando muy cerca de la persona, sabiendo que a corta distancia, la velocidad que toma este balín va a provocar una lesión mayor, claramente no está en lo correcto. ¿Te pegaron? ¿No? ¿Te pegaron? No, me dispararon. Desde el primer día del estado de excepción pudimos ver las profundas marcas que dejaban los balines y perdigones usados por los uniformados. Ahí se lo pegaron. Sí, le pegó el balazo allá. ¿Cuántos ya tenés? 12. Los pacos culiados le tiraron un perdigón. A la niña. Vamos, Entre las víctimas hay jóvenes, menores de edad y adultos mayores, como esta mujer en silla de ruedas. Señora, ¿está bien? Está bien, señora, tranquila. Nosotros queremos darle tranquilidad a las personas que pueden denunciar, que se va a investigar, que el ejercicio, que si bien es cierto el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ese tiene que ser un ejercicio de la fuerza legítimo, que todos los excesos van a ser investigados. Queremos decirle a las personas que si no denunciaron ahora, pueden denunciar en la Fiscalía. Una mujer de Carabineros disparó. Johans es estudiante de periodismo de Valparaíso. Recibió perdigones en la nuca y un brazo. Siento rabia e impotencia porque primero no sé quién fue la persona que me disparó, porque iba yo corriendo y me dispararon por la espalda, en la cabeza. No se entiende el grado de violencia que actuaron contra mi persona solo por andar con una cámara. ¡El pueblo unido! Gabriel está en tercer año de ortopedia y traumatología. Asistía a los heridos de las manifestaciones en Viña del Mar. Aquí se le ve incluso con las manos en alto antes de recibir un balín en pleno rostro. ¡El nombre! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, llévalo al ICT. ¿Cómo te llamas? Amigo, ¿qué te...? Llévalo. Yo asistí con la única finalidad de ayudar a la gente. Solamente iba con guantes y gasas en los bolsillos en caso de que se presentara algún herido. Algunas personas muy aisladas empezaron a lanzar unas piedras y los carabineros reaccionaron muy rápido y muy desproporcionados, lanzando lacrimógenas y disparando a la multitud. Y uno de esos perdigones me impactó en la cara. Quedaron ahí en el medio. ¿Están bien? Perdón, me acaban de dar un balazo de goma. ¿En dónde estás lastimado, Nacho? ¿Están bien vos y el equipo? El periodista argentino de Todo Noticias, Ignacio Otero, transmitía en vivo las protestas en Santiago cuando se encontró frente a frente con este carabinero. El camarógrafo Federico Gandolfi estaba grabando hacia un sector en donde estaban los carabineros. Quedaron ahí en el medio. ¿Están bien? Perdón, me acaban de dar un balazo de goma. Quedó captado
cuando apuntaron hacia la cámara un efectivo puntualmente y disparó al sector de prensa, en donde claramente no había incidentes, no estaban los manifestantes, ese grupo minúsculo de gente un poco más radicalizada dentro de multitudes y de marchas multitudinarias pacíficas. Está disparando. La mayoría de estos casos se registraron durante las manifestaciones, pero también hay ciudadanos que recibieron disparos durante el toque de queda. No me mueve la pata. Esto es lo que no se ve de Las Condes. Le dispararon y no fue un perdigón, es una bala de verdad. El pasado martes 22 de octubre, otra grabación delató a un uniformado. Un soldado detenía de esta manera a un hombre que infringió el toque de queda en Concepción. Oh, bueno, no. ¿Es esta la forma adecuada de detener a un hombre que no parecía ofrecer resistencia? Se lo preguntamos a Jaime Poblete, coronel en retiro del Ejército. Yo creo que él no dio cumplimiento a las instrucciones, tenía otros instrumentos absolutamente para poder reducirnos, absolutamente para poder reducir la fuerza. Habían 2 militares, había un tercer militar, había más, él era una sola persona, así que yo creo que esa es una situación a investigar, sin duda. ¿Usted no lo califica como abuso? Es que, sí, claro, si yo lo llevo a la terminología de abuso, claro, tenía otra herramienta, es un abuso claro. Las imágenes de carabineros y militares disparando directamente a los manifestantes han sido registradas desde que comenzó el estado de excepción. Hay temas de criterio, siempre. Lo que sí yo puedo explicar, que el perdigón de goma, que se conoce, actúa igual que una escopeta de caza. Es decir, a una distancia determinada esto se expande. Entonces no es un proyectil que va dirigido hacia una parte del cuerpo, sino que yo puedo disparar al medio del cuerpo, por ejemplo, y al expandirse me puede llegar a la cabeza, en los pies, en todo, porque se expande. Y son cientos de perdigones de goma en un solo cartucho. Ángelo Muñoz Rojas está hospitalizado en el IST con más de 50 perdigones en su espalda. Carabineros me toma detenido a 2 cuadras de mi casa y me lleva a la 26 comisaría de Pudahuel. Me dejan detenido hasta las 9 de la noche. Durante el trayecto hacia la comisaría me fueron pegando. A las 9 de la noche del mismo día me soltaron y el Paco me dice: corre o te disparo. Y yo le dije que cómo me iba a soltar a esa hora si había toque de queda. Y él me dice: no me importa, que te maten los milicos. Los milicos andaban en las calles en ese momento. A lo que yo cruzo la avenida, el Paco me apunta, carga la pistola y yo corro y él me dispara. Vamos a depender también a qué distancia está el manifestante. Si el manifestante está a una distancia en la cual el perdigón de goma va a recorrer y va a llegar solamente a una velocidad no la suficiente como causar daño, tal vez podríamos decir no, estuvo bien la altura, pero por lo general esto se trata de hacer altura hacia abajo y no tampoco golpeando mucho el piso para evitar los rebotes. ¿Y los funcionarios en la calle respetan eso? ¿O están conscientes de eso? Por supuesto, la gran mayoría lo respeta. O sea, y aquel que no lo respete es claramente una situación tremendamente individual. Tiene que ir dirigido al lugar donde menos daño o pueda provocar a la persona, menos lesión. Tenemos clarísimo que a media altura y a media altura hacia arriba lo más riesgoso es que se puede perder un ojo que es irreemplazable. Hermano, muéstrala. Justamente es el problema, porque entre los heridos hay casi 100 jóvenes que recibieron el impacto en uno de sus ojos. Pero los agentes del Estado también han sido acusados de torturas y abusos, como por ejemplo obligar a detenidos a realizar algunos ejercicios. Otras denuncias hablan de agresiones físicas o ataques desproporcionados que a veces incluyen apaleos.
caseta de Mi Radio de Coquimbo sufrió la dureza de un control que suponía solo debía revisar su salvoconducto. Ahí está mi salvoconducto, señor carabinero. Le vamos a mostrar mi cédula de identidad. Estamos en vivo e indirecto a través de Mi Radio. Carabinero me está pidiendo... Mire, pero por favor, viejo. Está el toque de queda, bájese. Me están pidiendo que nos bajemos. Baja nomás, Leo, hace todo. No. Bájese. Por favor. Me están pidiendo que nos bajemos. Y nos han sacado con... la mano arriba, la mano Carabineros, arriba, la mano arriba, la mano arriba. Carabineros, por favor, no te puedo creer. Me pone el fusil en la cabeza. Yo temí por mi vida, sinceramente. Temí por mi vida y de quienes conforman mi familia. Impresentable. En ese minuto el que estaba dirigiendo ese procedimiento no tuvo la suficiente fortaleza para tranquilizar al resto. Se puede entender que están todos nerviosos, pero eso no significa que porque estamos nerviosos vamos a pasar por los derechos de alguien. Carabineros abrió 9 sumarios contra sus efectivos. El ejército investiga la responsabilidad de sus soldados en la muerte de 3 personas y 7 casos de civiles heridos. Pueden existir casos en donde hayan existido actuaciones que se salieron de los protocolos que tenemos establecidos. Pero le quiero decir, las Fuerzas Armadas merecen valorar y respetar lo que han hecho. Tienen nuestro respaldo. En tribunales se tramitan más de 60 querellas y recursos de amparo por los excesos y abusos cometidos por militares y carabineros durante el estado de emergencia. Seguramente varios de los videos que aquí les mostramos servirán como pruebas en las investigaciones que inició la Fiscalía. Para la realización de este reportaje solicitamos una entrevista con el jefe de la Defensa Nacional durante el estado de emergencia, el general Javier Iturriaga, pero se nos indicó que no concederá entrevistas a medios de prensa por separado. Es importante decir también que nuestros periodistas han estado trabajando y seguirán trabajando, reporteando, investigando este tipo de casos. Para nosotros es especialmente relevante la protección de los derechos humanos, es un compromiso que tenemos y que seguiremos cumpliendo y honrando durante estos